¿Héroe o villano? ¿Robin Hood o despiadado criminal? La historia de Joaquín El Chapo Guzmán es un relato lleno de contradicciones, de fugas espectaculares y de una brutalidad que no conoce límites. Su impacto en el mundo del narcotráfico fue tan grande que incluso tras su captura y condena, la pregunta sigue en el aire. ¿Realmente cambió algo con su encarcelamiento? Quédate hasta el final, porque te revelaremos la verdad detrás del mito del Chapo y su verdadero legado. De capo a prisionero, la caída de un imperio. Joaquín El Chapo Guzmán, una vez el narcotraficante más temido del mundo, pasó de dirigir un imperio criminal a vivir una existencia austera y controlada en la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado. Su captura en 2016 y posterior extradición a Estados Unidos marcaron el final de su reinado en el mundo del narcotráfico, pero también el comienzo de una vida que muchos consideran incluso peor que la muerte. La prisión ADX Florence es conocida como el Alcatraz de las Rocosas y alberga a los criminales más peligrosos de Estados Unidos. En este lugar, el Chapo enfrenta condiciones extremas, muy diferentes a la vida de lujo y poder que una vez disfrutó. Ahora su rutina está completamente regida por un sistema carcelario diseñado para quebrantar psicológicamente a los internos, reduciendo su contacto con el exterior y eliminando cualquier posibilidad de escape. Aislamiento total, la mente del Chapo en encierro. Uno de los aspectos más impactantes de su reclusión es el aislamiento absoluto. Guzmán pasa 23 horas al día encerrado en una celda de aproximadamente 2 por 3 metros, con una cama de concreto, una mesa fija y un inodoro de acero inoxidable. Solo tiene una pequeña ventana de 10 centímetros de ancho por donde apenas entra la luz natural, lo que contribuye a la desorientación y el deterioro mental de los presos. La única oportunidad que tiene de salir de su celda es durante la hora de recreación, la cual no es en un patio abierto sino en otra celda similar con paredes de hormigón y un techo con rejas que apenas dejan ver el cielo. Sin contacto con otros reclusos, sin acceso a la televisión y con correspondencia fuertemente vigilada. Su única compañía es el eco de sus propios pensamientos. La privación sensorial en ADX Florence es un método de castigo que ha sido criticado por expertos en derechos humanos. Se sabe que muchos prisioneros desarrollan psicosis, depresión severa e incluso tendencias suicidas tras años de aislamiento. Para alguien como el Chapo, acostumbrado a dar órdenes, rodeado de lujos y admiradores, esta soledad representa una tortura silenciosa. Supervisión constante, una vida sin privacidad. A diferencia de su encarcelamiento en México, donde disfrutó de privilegios como visitas frecuentes, comida especial y hasta relaciones con otras internas, en Estados Unidos su vida es completamente distinta. El Chapo es monitoreado las 24 horas del día por cámaras de seguridad y guardias que registran cada uno de sus movimientos. Incluso su correspondencia y llamadas son revisadas minuciosamente. Solo se le permite comunicarse con sus hijas gemelas a través de cartas, las cuales son analizadas antes de ser enviadas. Cualquier intento de contacto con otros miembros del cártel de Sinaloa es interceptado de inmediato, evitando que pueda seguir dando órdenes desde la cárcel. Las visitas también son restringidas. Su esposa Emma Coronel fue arrestada en 2021 por su participación en el narcotráfico y condenada a 3 años de prisión, lo que significa que sus posibilidades de verlo también son limitadas. Sin aliados, sin familia cercana y sin control sobre su entorno, la vida del Chapo en prisión es la antítesis de su existencia pasada. Régimen de seguridad extremo. 0 posibilidades de escape. Las 2 espectaculares fugas que protagonizó en México hicieron que Estados Unidos tomara precauciones extremas para evitar cualquier intento de escape. A diferencia de las prisiones mexicanas, donde pudo sobornar guardias y construir túneles, en ADX Florence no tiene acceso a nadie que pueda ayudarlo. Cada vez que se mueve dentro de la prisión es escoltado por al menos 3 guardias armados. Sus rutinas nunca son predecibles, cambiando constantemente los horarios para evitar que pueda planear algo. Además, está prohibido que interactúe con otros reclusos, reduciendo cualquier posibilidad de conspiración. Los pasillos de la prisión están equipados con puertas reforzadas, sistemas de detección de movimiento y múltiples puntos de vigilancia.
Incluso si lograra salir de su celda, todavía tendría que atravesar una serie de barreras casi imposibles de sortear. Guzmán, quien alguna vez desafió a los gobiernos de México y Estados Unidos con su habilidad para escapar, ahora se enfrenta a una cárcel diseñada específicamente para neutralizar cualquier intento de fuga. Impacto psicológico: El Chapo y su nueva realidad. La transición de un hombre que controlaba un imperio criminal a un prisionero sin derechos ha sido devastadora. Según informes de su abogado, el Chapo ha experimentado un deterioro físico y mental notable desde su ingreso a ADX Florence. Su salud se ha visto afectada por la falta de actividad y el estrés del encierro, y ha perdido peso de manera considerable. A nivel psicológico, la soledad y la falta de estímulos pueden ser más destructivas que cualquier castigo físico. En las prisiones de máxima seguridad, muchos reclusos desarrollan paranoia extrema, ansiedad e incluso alucinaciones. La monotonía de los días sin cambios, sin interacción humana y sin control sobre su vida pueden haber convertido al Chapo en una sombra de lo que una vez fue. Los expertos en comportamiento carcelario han señalado que en muchos casos este tipo de confinamiento prolongado puede llevar a la despersonalización, donde el individuo pierde el sentido de identidad y propósito. Para alguien que vivió rodeado de poder y lealtades, la imposibilidad de ejercer influencia sobre su entorno debe ser una de las peores formas de castigo. ¿Qué le espera al Chapo en el futuro? A sus 66 años, Joaquín Guzmán enfrenta el resto de su vida en una prisión que no ofrece segundas oportunidades. Condenado a cadena perpetua más 30 años adicionales, no tiene posibilidad de salir en libertad. El sistema penitenciario de Estados Unidos no hace concesiones a prisioneros de su perfil, a diferencia de otras cárceles donde los internos pueden mejorar sus condiciones con buen comportamiento. En ADX Florence la sentencia de aislamiento es definitiva. Con el tiempo, su nombre comenzará a desvanecerse en la memoria colectiva, mientras que el narcotráfico sigue funcionando sin él. Aunque fue el hombre más buscado del mundo, su caída demostró que el crimen organizado no depende de un solo líder. En algún momento, otros narcotraficantes tomarán su lugar, y el mito del Chapo se reducirá a un recuerdo lejano. Mientras tanto, Guzmán lo era. Pasará el resto de sus días en una celda sin ventanas, sin aliados y sin el poder que alguna vez lo definió. El fin de un reinado, pero no del narcotráfico. El destino del Chapo es un claro recordatorio de que el poder en el narcotráfico es efímero. Aunque su encarcelamiento representa una victoria para la justicia, la estructura del crimen organizado sigue operando sin dificultades. Su historia, llena de violencia, fugas espectaculares y traiciones, terminó en un pequeño cuarto de concreto donde cada minuto es igual al anterior. Para un hombre acostumbrado al control absoluto, esta es sin duda la mayor de las condenas. El encarcelamiento de Joaquín El Chapo Guzmán en ADX Florence no solo marcó el fin de su reinado criminal, sino que también lo sumió en una existencia completamente opuesta a la vida que solía llevar. De ser uno de los hombres más poderosos del mundo del narcotráfico, pasó a ser un prisionero sometido a un aislamiento extremo, sin contacto humano significativo, sin posibilidades de escape y sin influencia sobre el exterior. La prisión, diseñada para quebrantar la voluntad de sus internos, ha convertido su día a día en una rutina monótona y carente de estímulos, erosionando poco a poco su estado físico y mental. Su historia, que estuvo llena de violencia, poder y fugas espectaculares, concluye con una realidad perturbadora. El hombre que desafió gobiernos y construyó un imperio, ahora vive atrapado en una celda, condenado a un destino peor que la muerte. Después de conocer cómo vive el Chapo en la cárcel, ¿crees que este castigo es suficiente para alguien de su calibre? ¿O es una tortura disfrazada de justicia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima oportunidad, con más historias que te dejarán sin aliento.